Ok. Familia, amigos, gracias y paz para ustedes, Dios les guarde. Hoy seguimos con el libro de Juan, donde el Señor nos ha estado hablando. Pudimos ver la semana pasada a través del hermano Carlos sobre la mujer adúltera y cómo el Señor venía y hace un milagro de darle libertad a esta mujer, donde solamente el Señor pudo darle una libertad en una profesión más antigua de que hay en el mundo, ¿no? Y cómo la gente vino a acusarla, y cómo la gente vino a juzgar a las personas a esta mujer por su conducción. Y podemos ver que todo el mundo estuvo ahí juzgándola, condenándola, pero nos preguntaríamos dónde estaba el hombre con el que ella estaba intimidando, ¿no? Podemos ver que este hombre aún era lo mismo que estaba juzgando a esta mujer. ¿Y cuántos de esos hombres que estaban ahí estuvieron con ellas o eran clientes de ella? Y hoy estaremos mirando el versículo 20 en adelante, donde podemos ver cómo es el diálogo de Jesús prácticamente personal. Y eso me lleva a mí cuando uno le está compartiendo a alguien del Evangelio y las personas le ponen cuidado a uno y le prestan atención y resultan como unas preguntas tan tremendas que uno dice, wow, como que el mensaje no está entrando a sus corazones, porque ellos ponen la lógica, ellos ponen aún el juzgamiento hacia uno como creyente. Y podemos ver cómo aquí los escribas y fariseos y los judíos hacen con Jesús lo mismo. Y para ver que, por más de que prediquemos, aunque ese es el objetivo, predicar, solamente Dios es el que va a dar libertad a cada persona cuando vemos más adelante, que dice que la verdad es la que los hace libres. El mismo Jesús se enfrentaba a gente que a las cuales él estaba predicando. Se dice que estaba en la parte de atrás, en el patio de las mujeres, en el sitio de las ofrendas, que fue donde le llevaron a esta mujer adúltera para ponerla en juzgamiento. Ver cómo Dios todo lo organiza, Dios todo lo planifica. Y yo le invito a que si usted está acá, usted está en su casa, hombre, coja su Biblia, téngala a la par. Y vamos a ver el diálogo entre Jesús y estas personas. Dice, lo leemos a favor de ustedes. Juan 8, versículos 20 al 22. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso pensará matarse? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Como les decía, aquí están en el patio de las mujeres, donde se guardaban las ofrendas, donde llevaron a la mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Y podemos ver que esta multitud le faltaba comprensión. Le preguntan, ¿dónde está tu padre? Por eso es importante que usted esté conmigo. Y la primera pregunta es que le hacen unos versículos más arriba, ¿dónde está tu padre? Y aquí en el versículo 22 le dicen, ¿se matará a sí mismo? No sabían nada en cuanto al hecho de que Jesús estaba enseñándole a los suyos de que él iba a Jerusalén a morir en manos de los que no eran judíos. Que estos mismos líderes religiosos lo entregarían y que moriría una muerte redentora por el pecado del mundo. Le preguntan, ¿se mataría a sí mismo? Claro, él no se mataría, él se entregaría en rescate de muchos. Veamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 8 de San Juan. Y les dijo, por eso es importante que tenga en cuenta el diálogo entre Jesús y estas personas. Preguntas van, preguntas
vienen respuestas. Dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, está hablando Jesús. Yo soy de arriba, y vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este mismo pensamiento lo expresó Pablo en otras palabras en 1 Corintios 2:14 cuando dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí podemos ver que hay un hombre natural, que es el hombre de la tierra, y vemos que también hay un hombre espiritual. Aquí estos hombres eran terrenales y se sabía en la Biblia o el Antiguo Testamento de cabo a rabo, de principio a fin, pero no había un discernimiento espiritual. Y por eso cualquier hombre, por más inteligente que sea, puede deducir y sacar conclusiones de la palabra, pero para que vea una revelación espiritual, tiene que ser el mismo Espíritu Santo el que les muestre o nos muestre a Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos muestra a través del Espíritu Santo. ¿A quién? La palabra. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Los hombres mueren porque son pecadores. Esa es la consecuencia natural del pecado. Dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces veamos cuántas personas mueren sin conocer a Jesucristo. Y la gente puede confesar, yo soy cristiano, o yo soy católico, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen, yo creo en el Papa, y todo ese tipo de cosas. Pero muchas veces las personas no irán al cielo porque no creen en Jesús. Y usted puede decir, aún una persona en su lecho de muerte se puede salvar. Claro, si confiesa con su corazón que Jesucristo es el Señor. Pero podemos ver que cuántas personas en el mundo han rechazado a Jesucristo. Y aún en este tiempo, como lo rechazaban estos judíos. Aquí Jesús está hablando personalmente con ellos. Y les digo que puede una persona haber rechazado tantas veces a Jesucristo que nunca lo va a aceptar. Y aquí estas personas estaban hablando con Jesús y lo confrontaban y lo rechazaban. Miren lo que ellos le dicen a Jesús. Versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Esos judíos no sabían cuál era la misión de Jesús, ni cuál fue su obra redentora. Tampoco conocían, porque le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Volvieron y le preguntaron, ¿se matará a sí mismo? Y aquí le preguntan, ¿tú quién eres? Y Jesús por eso les responde y declara a sí mismo que él sería el Salvador y el Mesías. Él siempre les inculcó y les dijo y les afirmó que era el Salvador y el Mesías. Pero la gente tenía sus ojos vendados, porque la palabra no llegaba. Miren lo que dice el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir, está hablando Jesús nuevamente, y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Y esto hablo al mundo. El Señor Jesús siempre dijo que lo que él hablaba y lo que él hacía era porque el Padre lo había enviado, que él solamente estaba para hacer la voluntad del Padre. Él nunca dijo yo esto, yo aquello, es solamente la voluntad del Padre. Y yo pienso, y se lo digo que si usted como creyente hoy, si dice ser creyente, está haciendo la voluntad de Dios en la actualidad. Estos hombres conocían la Biblia como les dije en un principio, pero no hacían la voluntad de Dios, hacían la voluntad de ellos sujetándose a las reglas de la palabra, porque lo hacían en su propio intelecto. No había una guía o una dirección espiritual. Versículo 27. Dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. No comprendieron el verdadero sentido de sus palabras. Porque como eran del mundo, las verdades celestiales y espirituales no puedan llegar a su corazón. Versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo,
sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y aquí podemos ver que Jesús cuando dice sí mismo, el Hijo del Hombre, él se llamó a sí mismo, los llevó a ellos, ¿a dónde? Al libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 14, donde dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y las lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Aquí podemos estar hablando que el mismo Jesús estaba hablando de esta profecía en Daniel, y estaba hablando de sí mismo, del Hijo de Dios, que él vendría hasta Dios, el anciano de días, que la gente se refería a Dios como el anciano de días, y que fue coronado como soberano de ese universo. Ahí estaba hablando Jesús de su crucifixión, también de su coronación, que todavía está por cumplirse. O sea, él siempre estuvo hablando desde un principio que él vendría a que después de su muerte y la resurrección, la gente creía en él. Y aquí sucedió con muchas personas en este tabernáculo donde él estaba predicando. Y por eso los apóstoles vivían en el Espíritu y entendieron que la resurrección sería, pero si usted puede darse cuenta, aún finalizando el libro de Juan, ellos dudaron, pero hasta que vieron a Jesucristo resucitado, fue que creyeron en él. Y ya viene lo de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, donde dice que llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Si los que estaban cerca habían visto las maravillas y las palabras tan hermosas de Jesús y no le creían, ¿cuánto más usted y yo? Que tenemos un libro que ni lo leemos, lo tenemos allá archivado, cogiendo polvo. Pero Jesús aquí le estaba explicando que él vendría, que tendría que morir. Versículo 29 y 30 de Juan 8. Vuelve y habla Jesús. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que siempre le agrada. Al hablar esas cosas, muchos creyeron en él. Piense si usted algún día al terminar su día, dice miércoles, si yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, y empieza como usted a dudar de sí mismo. Jesús no pasó por esa etapa. Él sabía que lo que tenía que hacer, él lo terminaba y todo era perfecto. ¿Por qué qué? Porque él sabía que le tenía que agradar al Padre y el Padre le había dado una orden. Por eso es que si usted en el transcurso del día, mi hermano y amigo que me está viendo y que nos está escuchando, en su oración de la mañana le pone su día al Señor, pues Dios lo va a guiar. Dice que aún lo librará de la muerte. Versículo 31 y 32 de Juan 8. Vuelve nuevamente, habla Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí ya le está hablando a un grupo de personas que estaban ahí dentro de este patio de la ofrenda o el patio de las mujeres. Dice que le habló a los que habían creído en él. De pronto, digamos que habían 100. Creyeron 5. A esos 5 les está ya predicando esta palabra. A los otros 95 estaban ahí embolatados. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, mis hermanos, la fe sola no salva. La fe sola no te lleva directamente al cielo. Es la fe puesta en quién? En el Señor Jesucristo. Y esa fe en el Señor Jesucristo te lleva a cambiar, a querer seguir creciendo en la palabra y a seguir escudriñando en la Biblia. Por eso, mis hermanos, acuérdense en el libro de Hechos cuando Pablo estaba predicándole a una multitud de gente y Dios dispuso el corazón de Lidia a escuchar la predicación de Pablo y enseguida ella fue y se bautizó con su familia. De la multitud, aquí Jesucristo estaba predicando y solamente unos pocos creyeron en él. Y les dice, sigan con mi palabra, pueden ser mis discípulos y la palabra los hará ¿qué? Libre. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Cuando usted realmente conoce a Jesucristo como su Salvador y Él sigue obrando en su vida, ya no vive usted,
Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Cuando Él vive en usted, somos libres del pecado. Claro, vamos a pecar a diario de una u otra manera. Pero cada persona que peca, busca el arrepentimiento y confiesa su pecado y el Señor lo libra de todo pecado. Ahí es donde se hace la diferencia de confiar en Él, para que Él viva a través suyo y a través mío. Pero ¿cuántas personas practican el pecado donde están en una iglesia y hacen cosas incorrectas? Y se creen libres y confiesan que Jesús es. Versículo 33. Vuelven y le responden estos hombres: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Miren estos hombres que le están respondiendo a Jesús con la palabra. No eran más que mentirosos. El pueblo de Israel, o los judíos que en ese momento se llamaban, habían sido esclavos en Egipto, en Babilonia, y en ese momento eran esclavos ¿de quién? Del yugo romano. Entonces, físicamente estaban esclavos. ¿De qué está esclavo usted? ¿De qué esclavo soy yo? Y ellos aquí están afirmando de que eran libres. Eran mentirosos. Versículo 34 al 38. Vuelve Jesús y responde. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Allá Jesús les está confrontando de que solamente el Hijo los libertaría, y que si ellos eran descendientes de Abraham, tenían que hacer las obras de Abraham. Tratar de ser justo, honesto, en lo que fue Abraham, aunque usted pueda leer que Abraham también falló como hombre. Dice, aquí donde dice, versículo 37, sé que soy descendiente de Abraham, sin embargo, intentáis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Piense ese pedazo tan tremendo, mi palabra no puede entrar a su corazón. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Dice, y yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Aquí ya Jesús dice, yo soy con el Padre, pero ustedes ¿qué? Tienen otro Padre. O sea, ellos no eran físicamente ni espiritualmente libres. Alegaban ser descendientes de Abraham, pero sin embargo buscaban matar a Jesús. Y Jesús les dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y eso lo expresa en este tiempo presente. ¿Cuántas personas practican el pecado? En la situación que sea, el más pequeño o el más grande, sigue siendo pecado. Y por eso que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Pero entienda usted que nos está llevando a que estemos pecando constantemente. Romanos 6, 16 lo expresa Pablo de esta manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Aquí Jesús lo explica de una manera muy sutil. Que si alguien trabaja para alguien, pues se hace siervo del patrón. Tiene que obedecer las reglas de esa casa o de esa empresa. En cambio, el que es hijo tiene la posibilidad de trabajar, de descansar, de tomarse su juguito, su gaseosita. En cambio, el que es empleado tiene que cumplir las reglas del trabajo. Y el Señor les dice que no eran hijos de Dios. Y les dice que no estaría por mucho tiempo en el templo. Y vea como Jesús les está hablando aún de lo que sucedería 70 años después cuando vino Tito y destruyó el templo y se los llevó a ellos como esclavos. Vea este diálogo tan tremendo entre Jesús y estas personas. Están hablando de solo Biblia, hablando del Antiguo Testamento. Pero ellos tenían la palabra en su mente porque recordaban los versículos, recordaban las citas del Antiguo Testamento. Pero Él les dijo, el Hijo os hace libres. No el papel, no la letra. Solamente la palabra expresada en creer en Jesucristo
Pero si usted sigue siendo esclavo del pecado, pues puede gritar a cuatro vientos de que es cristiano, pero no lo va a vivir y está viviendo en una mentira. Versículos 39 al 44. Y solamente la libertad la podemos tener a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Acuérdese, en Hechos 2 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Jesucristo también les dijo más adelante en Juan, pero tengo que irme, vendrá otro, el Paracleto, el Espíritu Santo, y él os enseñará todas las cosas. Ay, pero pastor, es que yo leo la Biblia y no lo entiendo. Pues hermano, busque al Espíritu Santo. Arrepiéntase, confiese su pecado para que pueda venir el Espíritu Santo y revelarle a Jesús a través de las Escrituras. Versículo 39 al 44. Vuelve y estos hombres y le responden a Jesús. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo Abraham esto? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, mire lo tremendo, cuando usted no tiene argumentos, ¿cómo busca la forma de ofender a alguien? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido en fornicación, un padre tenemos, es Dios. Jesús les respondió y les dijo, si vuestro padre fuera Dios, entonces me amarías. Yo he salido de Dios y he venido. No, pues no he venido así de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, que así es que se llama la enseñanza de hoy. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y miren la respuesta que Jesús les da aquí tan certera. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Acuérdese ese dicho de tal palo, tal astilla. ¿Cuántas veces le han comparado a usted con su papá o a mí con mi papá? De tal palo, tal astilla. Y aquí Jesús le estaba diciendo, ustedes son hijos de Abraham, pero si realmente fueran los hijos de Abraham, pues me amarían. Porque Abraham conoció el amor del Padre, acuérdese, en la crianza hacia su hijo y a sus generaciones, que fue lo que expresó. Y por la fe de Abraham se dice que también llegamos a la oración de la salvación, porque él creyó en Jesús, que Jesús vendría. Entonces, podemos ver que ellos intentaban matarle. ¿Y realmente eran hijos de quién? Del diablo. Él fue creador del asesinato, de la mentira, y eso lo practicaban ellos, lo estaban imitando. Y Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. O sea, siempre, mi hermano y amigo que me está viendo, piense usted qué obras está haciendo. ¿Las obras de Dios o las obras del diablo? Esa es una lucha espiritual que tendremos hasta el día de nuestra muerte. Pero si tenemos la certeza de que hemos confiado en Jesucristo, pues seremos hijos de Dios. Pero miren lo que estas personas le responden a Jesús. Cuando uno no sabe qué contestar, contesta uno con groserías. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Piense usted en este momento, ¿a qué se referían ellos? ¿Qué cree usted cuando yo le digo a Jesús? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Pues le estaban recordando el pasado a Jesús. Claro, como su mamá se acostó antes de casarse y es sin saber si le fue infiel a José. Ahí le estaban recordando que su nacimiento no era virginal, que su nacimiento había sido de un desliz de María. ¿Y por qué cuando nosotros o alguien con el que estamos compartiendo y empieza a preguntar cosas de la Biblia? No, pero es que usted era borracho. No, pero es que usted era alcohólico. No, pero es que usted era mujeriego. No, pero es que era otra cosa. Como no tiene argumentos bíblicos para ver qué está mal, le busca el mal. En este caso a Jesucristo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? Dice, nosotros no somos de fornicación. Entonces, ahí es lo tremendo que Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino el que me envió. Mi hermano, ¿cómo sabemos
de que en ese momento usted es hijo de Dios? Solamente la Biblia se lo responde. Mire lo que dice Juan la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama a un padre, ama también a los hijos de su padre. Ahí viene la parte que si nosotros creemos en Jesús, de que Él es el Mesías y que es nacido de Dios y que Él ama a su Padre, pues hermano, ahí está el amor de Dios en nosotros. Esa certeza tenemos de que Jesucristo es el Señor. Y eso es cuando solamente nosotros podemos llegar a confesar de que Dios es el Salvador. Ayer me llegó un video y me puse a verlo, estábamos viendo ahí, y era una imagen de la cruz. Me puse a ver este mensaje, ¿qué es lo que tiene este mensaje acá? Y me puse a ver, eso era como un reggaetón entre brasileño y español. Y la única palabra que decía en español era papi, papi. Y ponían las imágenes de Jesús, pero esta mujer que estaba cantando solamente cantaba era de lujuria, de sexo. Y yo estaba con la persona que estábamos, él decía, miren lo tremendo cómo están blasfemando el nombre de Jesús y la representación de Jesús. Y le decía, papi, papi. ¿Y qué opción cuando usted le dice al Señor, Abba Padre? O piense cuando usted, antes de conocer a Jesucristo, o usted que no conoce a Jesús, ¿cómo se expresa hacia Él? Usted hoy tiene la posibilidad de decirle, papito Dios. Antes le decía, papito Dios. Ahí está la diferencia cuando tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a decir, Abba Padre, papito Dios. La gente dice, sí, mi papá Dios, o el cuchito, o el abuelito, o el consentidor. Le tienen tantos nombres a Dios. Pero estos judíos peleaban de que no eran hijos del diablo. Y hoy en día mucha gente, mis hermanos, actúa de la misma manera. Y aquí no quiere decir de que cuando dice que son hijos de Dios, Jesucristo no está hablando de la doctrina de la fraternidad universal de los hombres. O sea, Él amó al mundo, no a todo el mundo. Por eso tiene que estudiar bien Juan 3:16. Entonces, Jesús nos enseña que Él ama a los que son de Él. Por eso queremos estar predicando, porque afuera hay muchos que en estos momentos son hijos del diablo, pero pueden llegar a ser hijos de Dios, de acuerdo a su llamado y de acuerdo a su propósito. Y muchas personas alegan, gritan que son creyentes, pero aún a través del discernimiento de la Escritura podemos decir, no, estas personas no están con Cristo. Tenemos que predicarles para que haya luz en sus corazones. Y por eso estas personas se volvieron antagónicos, rechazaban a Jesús. Y por eso él les insistía solamente con la palabra, que la palabra y la verdad era la que los salía libres. Que Jesús vendría o provenía de Dios y que él sí era hijo de Dios. Ellos le dijeron, usted es hijo de fornicación. Entonces, estas personas, como no tenían argumentos, buscaron formas de agredir a Jesús con sus propias palabras. Y por eso es que muchas veces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta de qué es lo que estamos viviendo. Porque Jesús vino a hacer lo que decía. Él vino a hacer la voluntad del Padre, versículo 45. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Aquí mismo Jesús les decía, ¿y ustedes no creen en mí? Acuérdense que ya un grupito de esa gente ya había creído. Y dijo, si permanecen en mis palabras, podrán ser mis discípulos. Entonces, el estar estudiando la palabra, yo pienso que esos 4 o 5 que escucharon a Jesús y que creyeron en él, están recibiendo el mensaje de una manera tan diferente. Los otros estaban, ¿qué? Confrontándolo. Y por eso, los grandes políticos, los grandes dictadores dicen que cuando usted repite una mentira, esa mentira se vuelve verdad, porque la gente se cree. Así son las cosas. Hay que ser claros en las cosas. Dice versículo 46 al 48. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces respondieron,
los judíos, y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Aquí podemos ver la observación que ellos le hacen. Pero Jesús les dice, ¿quién de vosotros puede mostrar que yo he cometido pecado? Pues ninguno. Conocían al niño, al joven y al adulto, el hijo del carpintero. Y aquí podemos ver la deidad de Cristo. Pero como no tienen argumentos, miren lo tremendo que buscan, y aún conociendo a Jesús, le dicen que él es samaritano. Y acuérdense qué sucedía entre los judíos y samaritanos. ¿Se acuerda qué sucedía? No se querían, los samaritanos eran inmundos. Ellos sabiendo de dónde venía Jesús, le dicen, usted es samaritano, porque no tienen argumentos bíblicos para darle una respuesta. Se burlaban de él y buscaban la forma de ridiculizarlo a su oponente. ¿Tú eres samaritano y tienes demonio? Imagínense lo tremendo, esos males tan irreverentes que al no tener argumentos, porque Jesús les estaba predicando, ¿qué? Con el Antiguo Testamento, mis hermanos, con la misma palabra, versículos 49 al 51. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, y hay quien la busca y juzga. De cierto, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Ojalá, mis hermanos, nosotros podamos ver la magnitud de lo que Jesús está hablando en este momento. Lo odiaban tanto, lo querían muerto. ¿Pero por qué lo querían muerto? Porque el enemigo había colocado en sus corazones el matar a Jesús. Estaba en su mente tan velada que venía la mentira para que hicieran el poder llevar a Jesús a la muerte. Pero tenía que suceder lo que estaba escrito. Tenía que morir en la cruz. Jesús les dice, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Él les estaba ofreciendo la vida eterna. ¿La vida qué? Espiritual. Ese es el Jesús, que es más que un hombre, mis hermanos. Un hombre que está predicando personalmente a unas personas ahí y estas personas no creen. Y yo me pongo a pensar o meditando estos días leyendo este mensaje, ¿a cuántos de los que pueden ver este mensaje pueden creer? Pero ¿cuántos no pueden creer en Jesús? Porque Él tiene su tiempo. Él solamente les quitará el velo de sus ojos. Miren lo que dice el versículo 52 al 59. Entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca muere, sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Vean que ellos aquí volvían otra vez al libro de Isaías, volvían al libro de Génesis. Hablaban de que los profetas se habían muerto. Sabían Biblia, pero no la tenían revelada en sus corazones, sino en su mente. Jesús les responde en el 54 y les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Padre, vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Miren lo que dice Jesús después. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Miren la respuesta de los judíos. Aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús le responde, de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Tomaron pues piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por medio de ellos se fue. Usted podría hacerse esta pregunta igual que estos hombres. ¿Abraham vio a Cristo alguna vez? Pues mi hermano, si usted no ha leído la Biblia, pues no va a saberlo. Otra persona se lo puede contar, yo se lo puedo contar. Cuando usted vaya al libro de Génesis, ¿en qué momento hubo una teofanía? Se llama la aparición de Jesucristo a Abraham. ¿Y cómo Abraham tiene ese diálogo con Jesús?
Estos judíos no creían en Jesús. Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre. Él le da dado a conocer. Aquí el mismo apóstol Juan está hablando que solamente Jesús conoce al Padre. Y que Jesucristo es el que nos va a presentar a quién? Al Padre. Pues hermano, conozca los evangelios, conozca quién es Jesús vivo, muerto, resucitado, y Él le va a poder mostrar a usted las escrituras de quién es Dios. Y el día que usted conozca a Dios, mis hermanos, a través de la escritura su vida va a cambiar. Dejará de ser el hijo de vuestro padre el diablo, mentiroso, tramposo, asesino y engañador. Y se volverá ¿qué? A un Dios de amor. Ellos le decían que Abraham ya murió. Dicen, allá se quedó Dios. No, Dios sigue viviendo. Y por eso en Lucas Jesucristo lo expresa de esta manera. En Lucas 20, 37 al 38 dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, para que todos vivan en él. Todas las respuestas se las tenía Jesús bíblicamente, mis hermanos. Pero yo no entendía, porque su mente estaban veladas. Y yo le pregunto, ¿usted está vivo? ¿Usted cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Que Dios es un Dios de vivos? Que dice que está vivo Abraham, Isaac y Jacob. Él les prometió la vida eterna. Pues están vivos, están con Él en su gloria. Donde usted y yo podemos estar de acuerdo a lo que vivamos en esta tierra, y por eso somos llamados a vivir lo que Dios nos dijo aquí en la tierra, el hacer su voluntad. Antes que Abraham fuese yo soy, no dijo yo era, sino yo soy, en un presente continuo. Y los judíos lo entendían perfectamente bien. Pero como lo entendieron, por eso quisieron matarlo y arrojarle piedras, porque decían que era una blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Y por eso el tema, la conversación era candente. Jesucristo ha colocado a los judíos ¿qué? Al borde del abismo. Los colocó en un aprieto porque sabían lo que estaban diciendo, pero no han tomado la decisión de creer en Jesús. Porque esta es la hora que 2000 y pico de años y no creen en Jesús. Y por eso usted, mi hermano y amigo que nos está viendo, y usted que está aquí en la iglesia, tiene que tomar una decisión. ¿Jesucristo es verdadero o Jesucristo es un mentiroso? ¿Jesucristo es su Salvador o es un charlatán? Usted tiene que decidir, o lo acepta o lo rechaza. Ahí es donde está la decisión de creer o no creer en Jesús. Él es el gran yo soy, Él es el Señor, Él es el Dios eterno. Y usted tiene que decidir, mis hermanos. Esos hombres, hasta ahí, lo negaron. Hasta su muerte, lo negaron. Hasta el día de hoy, lo han negado. Pero yo sé que si usted está aquí, en la iglesia, yo sé que si usted está viendo este mensaje, la palabra de Dios lo estaba haciendo libre. Solamente reconocer y dar ese paso de que pueda entender el lenguaje de Dios. Dice versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque vosotros sois hijos de vuestro Padre el diablo. Por eso, mi hermano, es importante que antes de ir a la escritura tenemos que haber orado y haberle pedido sabiduría al Espíritu Santo para que Él sea el que obre en nuestro corazón. Y no para que la palabra, la tinta llegue aquí, sino la palabra llegue a nuestro corazón y nos transforme en una nueva persona. Y por eso, mi hermano, hoy lo invito que reconozca que es pecador, pero reconoce que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios ha sido leída y espero que hayan entendido este lenguaje.
A Jesucristo le pusieron oposición, pero de ese grupo, unos se convirtieron. Y él les dijo, si permanecéis en mi palabra, podréis ser mis discípulos y tendréis la vida eterna. Creen en mí, lean la Biblia, permanezcan en lo que dice la Biblia y tendrán la vida eterna. Entonces yo le invito a que cuando usted está, haga una breve oración conmigo y le dé gracias a Dios por lo que está viviendo, que todo es para la gloria del Señor, donde solamente el Señor nos está diciendo de que Él está en este momento, que esa es la preexistencia de Cristo. Él está por siempre, omnipresente, omnipotente, poderoso. Él es majestuoso y usted le puede decir, Señor, aquí estoy delante de ti, perdona mi pecado, perdona mi maldad, Señor. Señor, reconozco que no le he puesto cuidado a las cosas, he descuidado la oración, he descuidado la lectura de la palabra. Aún estoy haciendo obras del mundo, Señor. Perdona mi pecado y perdona mi maldad. Y ayúdame, Dios, a amar como tú me amas, Dios. Tu amor es inmenso, Señor. Y que con tus lazos de amor tú me sostienes, Dios. Y que con la sangre derramada de Jesús has perdonado mi pecado de ayer, el de hoy y el de siempre, Señor. Tú me has redimido del poder del enemigo. Tú me has justificado, tú me has santificado. Y sé que te glorificarás en mi vida, Señor. Yo te pido, Dios, que hoy visites las cárceles, los hospitales, visite las correccionales, visite, Señor, las naciones de la tierra, Señor, porque dice la Biblia que tú te inclinas a mirar a los hijos de los hombres, Señor. Ten misericordia de los hijos de los hombres, Señor. Isaías lo decía, yo y la nación hemos pecado. Nehemías decía, yo y la casa de mi padre hemos pecado, Señor. Perdónanos, Señor, porque todos hemos pecado delante de ti. Ten misericordia de nosotros, Dios. Y revélanos tu palabra, Señor, para ser realmente libres y poder vivir en la presencia del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre amados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.